palabra que Dios ha puesto en mi corazón es acerca de las excusas que Moisés presentó ante el llamado de Dios. Él tuvo un llamado de Dios y lo interesante de todo esto es que Moisés fue el primero en ser llamado por Dios. Fue el primer hombre en ser llamado por Dios para una misión en cual Dios lo estaba, amén, enviando para una misión. Ahora usted puede decir, pero Abraham también fue llamado por Dios, pero Abraham recibió una orden: sal de tu casa, de tu parentela y vaya hasta donde tengo por promesa. Recibió una orden. Ahora, Moisés, él recibió un llamado de Dios para una misión específica, la misión para poder hacer algo para Dios. Y en la Biblia dice que ante el llamado de Dios que él recibió, amén, en la Biblia dice que él estuvo 40 años en el desierto, y en esos 40 años en el desierto, después de salir como fugitivo de Egipto, Dios se presenta a Moisés en una zarza que ardía pero no consumía, y desde allí Dios habla con Moisés y le llama y le encomienda una misión para Moisés. Amén. Pero ante este llamado de Dios, ante el llamado de Dios para Moisés, amén, él presenta excusas, empieza a colocar excusas ante el llamado de Dios para poder no cumplir el llamado de Dios. Y hoy yo quiero hablar sobre estas excusas que Moisés presentó ante Dios para no cumplir un llamado. Pero antes de ir a esta palabra, me gustaría decirle a todos ustedes que para Dios no existen excusas. Para Dios no existe excusa. Cuando llegamos tarde en el trabajo, tenemos una excusa perfecta para justificar el motivo por el cual estamos llegando tarde. Cuando a veces nos equivocamos, tenemos una excusa perfecta para poder justificar nuestro error. Cuando hacemos algo, siempre existe una excusa perfecta, pero para Dios no existe excusa. Ante Dios nosotros no vamos a decir, mira, hemos hecho esto, por aquello. Ahora, si ustedes van en la Biblia, también encuentra a Adán y Eva cometiendo un error, cometiendo una falla ante Dios, y la mujer dice, Adán dice, la mujer que me diste. Entonces uno echaba la culpa al otro, la serpiente, la mujer. Entonces empiezan a echar culpa uno al otro, buscando una excusa ante su falla, pero ante Dios no existe excusa. Cuando Dios nos llama para una misión, Él sabe, amén, a qué nos está llamando y por qué nos está llamando. Él sabe por qué te eligió a ti, amén. Así que basta de presentar excusas ante Dios y ante el llamado de Dios por la cual Dios te encomendó para algo. Y hoy yo quiero hablar sobre las excusas que Moisés presentó ante Dios. Esther, Dios te bendiga, bendiciones desde Uruguay, amén. Saludo a todo el pueblo uruguayo en el nombre de Cristo. La primera excusa que presentó Moisés está en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 11. Éxodo, capítulo 3, versículo 11 dice, ¿quién soy yo? Algo que Moisés estaba sufriendo era después de salir de Egipto, fugitivo de Egipto. Él estaba en el palacio real, viviendo una vida de lujos, y luego salir fugitivo. Él sufrió mucho. Ahora estaba en el desierto. Ahora Dios lo llama para una misión, y algo que él se miraba para él mismo, me imagino, y decía, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué existo? Una de las áreas que el enemigo más lucha en la vida del cristiano es en la identidad del cristiano. Es en esa área lo que el enemigo más lucha, con nuestra propia identidad, saber quién somos nosotros, luchar
para poder dudar sobre quién somos nosotros, para qué estamos aquí, para qué existimos. Y muchos sufren crisis hasta emocionales por causa de eso. Crisis existencial que se dice por causa de tantas preguntas. Y Moisés se hace esta pregunta también: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Jesús, cuando estaba en el desierto, el diablo se apareció a Jesús tentándolo. Y en la Biblia dice que quiso también usar esta estrategia con Jesús, queriéndole hacer dudar de su identidad, y le dice: mire, aquí está una piedra. Haga que esta piedra se transforme en pan si realmente eres hijo de Dios. Jesús no necesitaba transformar una piedra en pan para poder probar que era hijo de Dios. Él ya sabía que era hijo de Dios. Y en esa área es lo que el enemigo más está luchando contra la vida del ser humano, contra nosotros, querer dudar de nuestra identidad. Ahora mírate al espejo cuando el enemigo te quiere tener por menos, cuando personas no quieren dudar de tus sueños, de tu capacidad, quieren dudar de ti. Mírate al espejo y diga a ti mismo: tú eres hijo de Dios. Eres imagen y semejanza de Dios. Alguien digan amén ahí en los comentarios. Diga a ti mismo: eres hijo de Dios. Eres creación de Dios y eres nada más y nada menos imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces nosotros, todo Dios creó. Los animales, las hierbas, las plantas, el cielo, la tierra, las plantaciones, todo Dios creó. Pero a nosotros Él creó, pero a su imagen y semejanza. ¿Quién glorifica a Dios por eso ahí en los comentarios? Entonces, eres hijo de Dios. No deje que el diablo te tenga por menos. Pisotee tu imagen, pisotee tu existencia. Eres hijo de Dios y no estás aquí en este mundo por acaso, por un accidente. Estás aquí por un propósito, por una misión y por un propósito. Eres hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios. Alguien diga gloria a Dios ahí en los comentarios, porque la bendición de Dios está fluyendo hoy en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y luego Dios le dice a Moisés: yo estaré contigo. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos el apoyo de nuestro Padre que siempre va a estar ahí para ampararnos, para poder sostenernos, para poder levantarnos y para darnos fuerza. Nuestro Creador siempre Él está a nuestro lado para ayudarnos. Así que no te sientas solos, no te sientas solo en este propósito, en esta misión. Sepa que aquel que te llamó, Él está contigo. Aquel que te creó, Él está contigo. Aquel que te eligió, Él está contigo para hacer de ti algo grande, hacer de ti un vencedor y poder usted lograr tus sueños y tus objetivos en el nombre de Cristo. Pare de menospreciarte a ti mismo, de tenerte en menos. Eres hijo de Dios, Dios te llamó, Dios te eligió y aquel que te llamó también promete: estaré contigo, estoy contigo y estoy a tu lado. Alguien digan amén, porque la bendición de Dios está fluyendo ahí en tu casa, la bendición de Dios está fluyendo ahí en tu familia en el nombre de Cristo. Reciban esta palabra, pero dando gloria a Dios y compartiendo también esta transmisión para que más personas sean bendecidos por Dios en el nombre de Cristo Jesús. La segunda excusa de Moisés o pregunta de Moisés ante el llamado fue: ¿quién eres tú? Estoy resumiendo lo que Moisés decía en todo un versículo que está en el capítulo 3 y versículo 13 del libro de Éxodo. Lo que realmente le estaba diciendo: yo iré hasta los israelitas y les diré: Dios me ha enviado, pero ¿cómo le diré? ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién eres tú? Amén. Algo que
siempre yo digo, si nosotros no nos aproximamos, no estamos cerca de una persona, no convivimos con una persona, no lo vamos a conocer como realmente es esa persona. Vamos a tener muchas preguntas al respecto de esa persona si nosotros no tenemos, amén, una aproximación más íntima, más cercana de esa persona. No lo vamos a conocer en perfección. Vamos a conocer capaz de lo que nos dijeron de esa persona, capaz nos vamos a conocer por lo que he visto de esa persona, pero no lo que realmente estoy conviviendo y viendo día al día lo que es realmente esa persona. Entonces, lo que Moisés, él no estaba sabiendo quién realmente le estaba llamando por la falta de comunión con quien le estaba llamando. Si nosotros no tenemos una íntima comunión con Dios, nosotros no vamos a saber quién realmente nos está llamando. Nosotros vamos a dudar ante el llamado. Nosotros vamos a querer pedir señales, vamos a querer... ¿Por qué? Porque vamos a dudar de quién nos está llamando. Si nosotros no somos próximos, no tenemos comunión con quien nos llamó, nosotros no lo vamos a conocer de verdad quién es Dios. Hay muchas personas que conocen de Dios por lo que le dijeron, pero nunca vivieron una experiencia íntima con Dios. Muchas personas conocen a Dios por lo que le hablan, por lo que escucha por ahí, pero nunca vivió una experiencia de conocerlo profundamente a Dios. Moisés, él pregunta, ¿quién eres tú, Dios? ¿Quién eres tú, Dios? Capaz estás viviendo momentos de duda e inseguridad ante un llamado, un propósito, es porque falta más comunión con Dios. Cuando nosotros no tenemos una comunión con Dios, va a venir las inseguridades, el miedo va a apoderarse de nosotros. Pero si nosotros estamos en Dios, habrá seguridad dentro de nosotros y también seguridad en el llamado de Dios ante realizando esta misión por la cual estamos realizando. Entonces tenemos que conocer más de Dios, ser más íntimo, más próximo, buscar más de Dios, orar, ayunar, tener una intimidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, buscar de Dios, leer la Biblia, meditar su palabra, escudriñar las Escrituras. Eso es lo que es el agrado de Dios. Y yo quiero que nosotros como iglesia de Dios podamos conocer más a Dios, podamos tener más intimidad con Dios. Amén. Cualquier voz extraña por ahí está haciendo a muchos cometer errores porque piensa que es voz de Dios. Porque nunca conoció al Dios de verdad, al Dios verdadero, que cualquier voces extrañas que oye por ahí ya piensa que es Dios que le está hablando. Hay personas que dicen, sentí un escalofrío, es Dios que me hizo sentir eso. Amén, capaz son puras emociones que estás sintiendo y no una presencia verdadera de Dios en tu vida. Es necesario nosotros sumergirnos más en Él, buscar más de Él para conocerlo más y más. Amén, hay veces, a mí me gusta salir en la calle, evangelizar, repartir los folletos, volantes. Este sábado vamos a salir nuevamente aquí. Y una vez evangelicé a una persona y esa persona me dijo, de iglesia, yo no quiero ni saber de iglesia porque ahí yo salí decepcionado con un pastor, yo salí decepcionado con la iglesia, salí decepcionado porque me hicieron esto, me hicieron aquello. Ahí yo me pregunto, ¿será si nosotros o esa persona
está sufriendo por la culpa de los líderes de la iglesia o porque esa persona mismo tiene la culpa. Mira que nosotros, si conociéramos a Dios de verdad, no iríamos a frecuentar en lugar donde Dios no está, donde no se manifiesta Dios de verdad. Y hay personas que piensan que solo porque hay bulla, ruidos, piensa que Dios está allá. Voces extrañas está escuchando y piensa que Dios está ahí, entra en ese lugar, frecuenta ese lugar y luego sale decepcionado. ¿Por qué? Porque son cosas donde Dios no está habitando, donde no está Dios. Hay muchas personas por falta de conocimiento de Dios está pereciendo, está fracasando y está culpando a las iglesias, está culpando a Dios, está culpando. No, el culpable somos nosotros que no nos sumergimos de verdad ante Dios y cualquier voces extrañas o cualquier cosas que vemos por ahí, pensamos que Dios está ahí, pensamos que es Dios y las personas corren atrás de todo. Esas personas que muchas veces están siendo estafadores, engañadores, que están usando nada más el nombre de Dios para engañar a personas. Por eso hoy en día hay muchos que se apartaron de la iglesia porque son engañados por eso y luego culpan a la iglesia, culpan a ciertas lideranzas, pero el culpable es de la propia persona que por falta de conocimiento más de Dios están pereciendo. Si nosotros buscáramos a Dios más y más, nadie nos engañaría. Si nosotros buscáramos más y más a Dios, escudriñar la palabra, leer la Biblia, nosotros no seríamos engañados por cualquier herejía que sale por ahí. ¿Cuántos que están siendo manipulados? ¿Cuántos que agarran un versículo de la Biblia y forman una doctrina? Crean su propio, yo no digo iglesia, yo digo secta, forman sus propias sectas para poder engañar al pueblo. ¿Cuántas personas hay, líderes, fundadores, que dicen que un ángel se le apareció y diciéndole que escriba una nueva Biblia? No voy a decir quién es, yo creo que ya saben. Escriba una nueva Biblia porque esto está incompleto. En otras palabras, esto está incompleto y ahora yo te voy a dar un nuevo evangelio. Escriba ahí un nuevo evangelio. Y él empieza a escribir y forma una iglesia y hoy en día está en casi todo el mundo y multitud de personas le siguen. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento del Dios verdadero. Faltan intimidad con Dios. Martín Lutero, a más de 500 años atrás, él luchó y luchó para poder publicar la Biblia. ¿Para qué? Porque la Biblia era privado, nadie podía tener Biblia, solo los líderes evangélicos que podían abrir la Biblia, leer 2, 3 versículos y engañar al pueblo como se le daba la gana. Y el pueblo pensaba que estaban escuchando la verdad, compraba salvación, compraba la indulgencia que dice, ¿no? Compraba si algún familiar murieron, ellos vendían hasta la casa, vendían herencia, vendían todo para comprar salvación del familiar que ya murió. Eso sucedía más de 500 años atrás. Por eso Martín Lutero empezó a ver esas injusticias y ahí se construían templos lujosos. Construían tantos templos lujosos, pero todo a base de mentira y engaño. Entonces Martín Lutero vio esas injusticias y empezó a decir, no puede ser que el pueblo sea engañado. La salvación recibimos por gracia. Jesús ya murió por nosotros. Y él empezó a poder combatir a ¿cómo puedo decir? A ese grupo de personas. Empezó a combatir a ese sistema, ahí está la palabra correcta, al sistema de esa religión. Empezó a combatir y él fue perseguido a muerte, pero él logró algo muy importante, que es
que la Biblia hoy esté en nuestras manos, porque Él publicó todo sobre la gracia y empezó a imprimir las Biblias y empezó a poder publicar, traducir en otros lenguajes y poder publicar. Hoy en día todos tenemos la Biblia en nuestras manos gracias a Dios y al esfuerzo de Martín Lutero, que hoy nosotros podemos tener la Biblia en nuestras manos. ¿Y para qué él hizo eso? Para que nadie más sean engañados. Pero ¿sabe qué es lo que más me causa gracia? Y al mismo tiempo, no sé, lo que me causa todo es tantas emociones. Es que con la Biblia a las manos hoy en día muchos están siendo engañados. Antes inocentemente. Hoy en día ya no inocentemente, porque la Biblia está en las manos de todos. Está baratito, puedes descargar un aplicativo gratuito en el celular y tener la Biblia en el celular si no tienes en físico, la Biblia física. Y mismo así las personas están siendo engañados. Es increíble, pero estamos viviendo tiempos en cual debemos conocer más a Dios. Lea la Biblia, escudriñe la Escritura. Hay personas que dicen, teología del diablo, cosas así. Hermanos, muchas personas están ignorando el estudiar, el escudriñar, siendo que la Biblia mismo nos dice que debemos escudriñar. Teología significa estudio sobre Dios, conocer más sobre Dios. Eso significa teología. Entonces tenemos que conocer más de Dios, saber más quién es Él, saber más de su palabra y no estar preparado para cuando alguien vaya a la puerta de tu casa queriendo engañarte, tú lo sales con la palabra de Dios, la verdadera palabra, y combate la mentira combate la mentira con la verdad, con la palabra de Dios, y no en forma de pelear y empezar a discutir. No, decir, mira, yo conozco la Biblia y la Biblia me dice así y así es la palabra de Dios, y amén. Si quieres también recibir esta palabra, yo te voy a enseñar, pero no acepto este falso evangelio. No acepto este falso evangelio. Una de las iglesias que Pablo fundó, Pablo era un doctor de la ley, y él fundó las iglesias base a la palabra de Dios, enseñanzas de la palabra de Dios. Y en Apocalipsis, una de las 7 iglesias en cual Jesús envió un mensaje para ellos por medio de Juan, él decía, Jesús decía para esa iglesia, Dios hablaba para esa iglesia, felicitando a ellos por aquellos que decían ser apóstoles o aquellos que se decía ser maestro y engañaba, hacía lo contrario, enseñaba herejía y ellos combatían la herejía. Entonces, Pablo fundó la iglesia bajo la palabra de Dios, y cuando venían herejes, falsos maestros, ellos combatían a estos herejes y falsos maestros porque ellos tenían el conocimiento de la verdad. Entonces, si nosotros no conocemos la verdad, cualquier persona va a llegar en tu casa y te va a engañar, te va a manipular diciendo que la Biblia dice eso y no dice nada, mostrándote un versículo diciendo, mira, este versículo dice así, y te va a engañar. Y capaz ese único versículo fue dicho para alguien años atrás y no para nosotros ahora. Tenemos que saber el tiempo, tenemos que estudiar, tenemos que conocer la Biblia para no ser engañado. Por eso, conocer más de Dios. Moisés no conocía a quién realmente era Dios por falta de poder estar más cerca, de conocer, de estar más íntimo de Dios. Vamos a escudriñar la Escritura, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a buscar, vamos a orar, vamos a ser más íntimo de Dios y conocerlo más y más. ¿Quién digan amén ahí en los comentarios? Y tienen más 3 excusas de Moisés, pero hermanos, yo voy a seguir dando la próxima semana las próximas excusas de Moisés. El próximo martes, amén, estaré entrando para hablar acerca de las siguientes excusas que Moisés presentaba, amén, ante el llamado de Dios. Yo hablé primero Éxodo capítulo 3, versículo 11, y la respuesta de Dios está en Éxodo capítulo 3 y versículo 12. La segunda está
perdón que salí acá, está en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y la respuesta capítulo 3, versículo 14. Y luego voy a hablar sobre las siguientes y estudiar sobre esta palabra en el nombre de Cristo. Entonces aprenda, es importante aprender más y más de la palabra de Dios y ojo, a quién lo vas a escuchar. Tal vez dice, voy a buscar en YouTube alguna enseñanza. Cuidado, porque hay muchos herejes por ahí enseñando también doctrina que la Biblia no respalda. Entonces tenemos que saber a quién escuchar también. Hay versiones de Biblia también que han lanzado actualmente, que son versiones de Biblia que no son recomendables. Tenemos que saber también qué versión de Biblia. Si tenés la Reina Valera 1960, quédate con esa. Ahora si quieres algo más contemporáneo, tienes que saber ver cuál es la versión correcta, porque algunos versículos ya están saliendo de lo que es realmente la verdadera traducción para poder contradecir algunos tipos de doctrina justamente. Entonces, firme con Cristo,